amas a Dios. Por eso mucha gente asiste a la iglesia como espectador, como consumidor. A ver, ¿qué me van a dar? A ver, ¿cómo me van a sorprender? A ver, ¿qué prepararon para este domingo? No digo que no sea una buena expectativa, pero deberíamos venir con otra actitud. ¿Qué voy a dar? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a saludar? ¿A quién voy a hacerle sentir el amor de Cristo? Es que cada vez que venga a la casa de Dios, venga pensando no tanto en lo que va a recibir, sino vengamos pensando en lo que podemos dar. Sigo un poco el pensamiento del párrafo inicial de Esteban. Una iglesia que se autogratifica y que aprovecha la riqueza que tiene y no piensa en los demás, es una iglesia que ofende al Señor. Y les digo que verlos saludar unos a otros es el mejor mensaje que podemos dar. No sé si lo transmitieron por internet a esto, porque hay gente que ve el programa, digo, no, pero no es un programa esto, que ve esta reunión, le mandamos saludos y alguna bendición, y también lo otro contrario a bendición. Si te quedaste en tu casa pudiendo haber venido, todo eso caiga sobre vos. No sé qué pensó usted. No sé qué pensó, por eso la respuesta esa hace que usted pensó algo malo para esa persona. Yo no dije nada de eso. El mensaje en esta noche se titula ¿Cómo llegó el mundo a esta situación? Yo soy un compulsivo lector de las noticias y me interesa tanto lo que sucede en el país como lo que sucede en el mundo, así que permanentemente estoy, por el beneficio que nos da la tecnología, leyendo las cosas que pasan en el mundo y a los autores o periodistas que se dedican a comentar lo que está sucediendo en el mundo. Hay algunos que dicen, bueno, esta es la mejor época del mundo por el gran desarrollo tecnológico, por el avance de la ciencia y por la multiplicación de la riqueza. Lo cierto es que nunca el mundo ha vivido una situación de tanta inequidad e injusta distribución de la riqueza como en esta época. Cada vez son menos los que tienen más y mucho más los que tienen menos. A principio de siglo, y este es un dato de la Argentina, a principio de siglo, la diferencia entre los que más ganaban y menos ganaban era de 7-1. En el día de hoy la diferencia es de 35. Así se ha expandido la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Vivimos en un mundo de una increíble injusticia, especialmente en la distribución de los recursos. Vivimos en un mundo lleno de violencia. La violencia, bueno, ¿para qué hablar? De todo tipo, dentro del hogar, fuera del hogar. Hay guerras en este momento. Lamentablemente las noticias se han vuelto tan localistas en los diarios en la Argentina que sabemos muy poco de lo que está sucediendo. A veces les hago mención a ustedes de Corea del Norte, de Siria. Son lugares donde está habiendo genocidios en el día de hoy. Violencia en todas partes del mundo. Escasez, violencia, injusticia,
corrupción. La gran pregunta es cómo llegó el mundo a esta situación. Esto era lo que Dios tenía en mente cuando creó el mundo. Y quiero abarcar o contestar esta pregunta a partir de 4 títulos. El primero es la razón por la que el mundo llegó a como llegó, por la que el mundo está como está. El segundo título, las consecuencias, el resultado. En tercer lugar, preguntarnos, pero Dios no ve lo que está sucediendo, ¿por qué no detiene esta injusticia que hay en el mundo? Y en cuarto lugar, lo que nosotros debemos hacer frente a esta situación. Así que el primer título para contestar esta pregunta es la razón. Y la razón principal es: todos nosotros somos pecadores. Cada vez que pecamos, aportamos a que crezca la maldad en el mundo. Pastor, la mentirita que yo digo no cambia, no mueve la aguja, no. Siempre que yo veo a alguien haciendo algo que no está bien y le digo, y le hago reflexionar, ¿por qué no pensás qué pasaría si todos hicieran lo mismo que estás haciendo vos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, especialmente cuando venimos a la iglesia. ¿Qué pasaría si todos hacen lo que yo estoy haciendo? Lo cierto es que porque todos pecamos, el mundo cada vez está peor. Ahora estoy utilizando una palabra, pecado. ¿Qué es el pecado? Una palabra teológica, una palabra que rara vez se escucha afuera, salvo que estén anunciando una obra, los 7 pecados capitales o ese tipo de cosas. El pecado es una actitud o una acción en contra de Dios, en contra de lo que Dios quiere. ¿Y cuándo comenzó todo esto? Y comenzó en el jardín del Edén. Dios creó al mundo, puso a Adán y Eva, y comentando lo que sucedió en ese lugar, en Romanos, el apóstol Pablo dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, es decir, la separación de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. A veces le echamos la culpa a Adán. No sé si está aquí la hermana que vino a hablar conmigo en esta semana, pasando una dura prueba personal, y dice, estoy enojada hoy. Y le digo, ¿con quién estás enojado? Con Adán. Estoy enojado con Adán. ¿Por qué? Porque si no hubiera pecado, bueno, le dije, me parece un poco soberbio, presuntuoso. Si no hubiera pecado él, hubiera pecado yo. Miren, ni siquiera podemos cumplir lo que queremos para nosotros mismos, lo que nos proponemos hacer. Nos proponemos hacer una dieta, nos proponemos estudiar inglés, nos proponemos y nos proponemos terminar una carrera y no lo conseguimos. ¿Cuánto más no podemos conseguir satisfacer lo que Dios quiere para nosotros? Romanos 3:10, famoso texto, no hay justo ni aún uno, ni uno. No hay ninguna persona que pueda decir, yo he vivido toda mi vida y no he cometido ningún pecado, excepto ¿quién? El Señor Jesús. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. No hay justo ni aún uno, todos pecaron. Alguna vez me encontré con una persona muy devota de la Virgen María y me decía, bueno, yo creo que la Virgen María no cometió ningún pecado. Le digo, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aún uno.
Ahora, ¿qué es el pecado? Hay tres palabras para definir lo que es transgredir la ley de Dios, oponernos a los deseos y la voluntad de Dios. El primero es justamente la palabra pecado, que es una palabra que se utilizaba en el caso de los arqueros que tiraban flechas. Imagínense que el blanco de la flecha está allá en donde está el vidrio, y yo estiro el arco, lanzo la flecha, pero la flecha se queda a mitad de camino, no llega a la meta, no llega al blanco. Ese espacio, lo que me falta, es pecado. Y la verdad que en ese sentido, pensando que la meta es ser, para vos y para mí, ser igual a Jesús, ¿alguien puede decir que llegó a ser igual a Jesús en su vida? No, lo que te falta es pecado. En segundo lugar, la palabra es transgresión, y es el acto de violentar una ley. Voy manejando el auto, hay un semáforo en rojo, no viene nadie y cruzo. ¿Qué es eso? Una transgresión, es violentar deliberadamente la ley. Y hay otra palabra que describe lo que es el pecado, y es iniquidad, y tiene que ver con los deseos internos de nuestra mente y de nuestro corazón. Es el deseo de hacer lo que yo quiero hacer, independientemente de lo que a Dios le interesa o quiere. Alguien puede decir, ¿y a mí qué me importa lo que a Dios quiere? Yo hago lo que a mí se me ocurre. Bueno, eso es iniquidad, pecado. Un famoso texto de Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es la realidad del mundo. Ahora, un salmo, hermoso salmo, léanlo, especialmente los que quieren experimentar la alegría del perdón, es el Salmo 32. Y el versículo 6 dice, y en este versículo están las tres palabras de las que he hablado: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pecado, no llego al blanco, nunca puedo ser igual a Jesús, me falta mucho, eso es pecado. Transgresión, violento a la ley. La palabra de Dios dice que lo que tengo que hacer en los 10 mandamientos o en muchas otras indicaciones, y no lo hago. Hoy, iniquidad, hago exactamente lo que quiero yo en contra de la voluntad de Dios, y es lo que dice el texto. Ahora la pregunta es, ¿por qué somos así? Si soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo seguir el tango ese porque no se compadece con mi cara. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué elijo ignorar a Dios? Y hay algunas cosas. En primer lugar, por mi naturaleza. Nacemos con tendencia al pecado. Nacemos con el ADN manchado, con el ADN que nos empuja a hacer el mal. Romanos 8:7 dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? ¿Quién le enseña? Nadie. Pero nace con el egoísmo. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, nacemos con la tendencia a hacer el mal, como resultado de ser parte de una raza caída. En segundo lugar, pecamos porque lo aprendemos de otros, lo aprendemos de la gente que vive alrededor nuestro.
de nuestros compañeros de la escuela. Una de las cosas que mucha gente en Estados Unidos quiere hacer, y lo hace de hecho, es no mandar a los chicos a la escuela para que no se contagien de la maldad de los otros chicos. Entonces hay un sistema en Estados Unidos en donde un chico puede estudiar en la casa con su madre. Finalmente va a terminar aprendiendo de afuera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Yo me acuerdo que cuando hice el servicio militar, en ese ambiente se me mezcló, se me contagió las malas palabras. Creo que lo conté el otro día cuando hablé sobre eso. Aprendemos. A veces de la familia. Hoy un hermano de la iglesia me dice, mirá, dice, te quiero contradecir lo que dijiste, que aprendemos a decir malas palabras de nuestros padres. Y dice, yo un día me lastimé y mi abuelo, santo hombre de Dios, me llevó al hospital. Y cuando terminó y dice, nene, ¿dónde aprendiste a decir tantas malas palabras? Dice, porque me dolía tanto lo que me había pasado que me salía. ¿De dónde? La aprendemos. En tercer lugar, vivimos de una manera alejada de la voluntad de Dios porque nos sometemos voluntariamente, sin dar pelea al mundo que nos rodea. La mente de este mundo te dice, pensá en vos, no te preocupes de lo demás. Y la mente de Dios, el mensaje de Dios, pensá en lo demás, no te preocupes tanto en vos. Dos mundos en colisión. Pero ese mundo hoy se mete en nuestras casas, se mete en nuestra mente a través de increíbles sistemas de comunicación. Y empiezan esa cultura, ese mundo que nos rodea, empieza a marcar la vida, el estilo, el vocabulario, los objetivos, los proyectos de nuestra propia vida como cristianos. Por eso Romanos 12 dice, es una paráfrasis del versículo 2, no dejes que el mundo te apriete en su molde, tratando de dominar tu vida. Déjale a Dios transformarte. Muy buenas preguntas hizo Esteban hoy. ¿Qué pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quiénes somos realmente? Así que las razones por las que pecamos, nuestra naturaleza, lo que aprendemos de otros y la presión del mundo que nos rodea. ¿Cuál es el resultado? En el título 2. ¿Cuál es el resultado de vivir en este mundo caído? Un mundo que se deteriora permanentemente, que se corrompe. Y que apenas entramos en ese mundo, nosotros quedamos atrapados. Hay que decir que antes de que el mundo, o de que Adán cayera en pecado, el mundo era un lugar perfecto. Pero ahora el mundo no es un lugar perfecto. Y se evidencia esto en algunas cosas que quiero mencionar. En primer lugar, los desastres naturales. Parece como que la naturaleza se ha vuelto loca, actúa de manera irracional. Estamos viendo desastres naturales. Y no digo de las tormentas de estos días, porque tormentas así hubo siempre. No, de cosas peores. La falta de agua potable, la contaminación de los ríos, las comidas envenenadas de pesticidas. Romanos dice, la creación fue condenada a perder su propósito. ¿Cuál era el propósito original? Que fuera la creación el lugar
perfecto para que el hombre pudiera vivir en armonía con Dios. Pero la creación se ha contaminado como resultado de que el hombre se ha alejado de Dios. Enfermedades, nacen chicos defectuosos, pestes. ¿Por qué sucede todo eso? Porque el hombre se ha alejado de Dios. La Biblia dice que toda la creación gime, clama, lo dice en Romanos 8:22. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer está a punto de dar a luz. La idea es que la creación gime esperando el día de la redención. Esto es lo que vemos, esto es lo que está pasando. La creación en total decadencia. El punto 2 es el más fácil de explicar porque tengo delante de ustedes la imagen patética de lo que quiere decir el punto 2, la decadencia física. Si no me quiere mirar a mí en mi decadencia, mire al que tiene al lado suyo. Ustedes los jóvenes ahora se ven tan así. Vengan a visitarme dentro de 40, 50 años. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Como resultado del pecado, el pecado empezó a afectar, entre otras cosas, la salud de las personas. Y lo que era perfecto a los ojos de Dios se convirtió en algo imperfecto. Lo podemos decorar, pero siguen siendo imperfectos. Vivimos en un mundo caído. Como resultado, los años pasan, nos vamos poniendo viejos. Hay decadencia. En tercer lugar, estrés emocional. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad. Uno se pregunta, pero ¿por qué vivimos así tan estresados? Me decía la psicopedagoga de la escuela que antes los estresados eran gente de 40, 50 años, ahora hay alumnos de la escuela primaria con estrés. Hoy salió en el diario Clarín, creo, una nota de la cantidad de psicofármacos que la gente consume. ¿Por qué? Porque está estresada, no puede dormir, o está permanentemente en tensión. Entonces encontramos la manera de tomar. Espero que no sea ninguno de ustedes consumidores compulsivos de ese medicamento. Vivimos en total zozobra, nunca sintiendo esa satisfacción personal, en constante frustración. Job dice, se desaniman a pesar de su confianza, llegan allí y se quedan frustrados. Gente que nunca llega a la meta, que siempre siente que le pasa algo. Estamos llenos de contradicciones. Romanos 7:18 muestra a alguien que está en esta situación y dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno porque aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Vivimos en constante estrés, nerviosos, frustrados. El mundo está caído y nosotros somos parte de ese mundo. Las relaciones destruidas. Cuando Adán y Eva pecaron, no solamente se desconectaron de Dios, se desconectaron entre ellos mismos. Y esto es lo que vemos en nuestra sociedad. Problemas matrimoniales, crisis familiares.
todo está en convulsión, no hay relaciones estables, cuesta mucho mantener la amistad o relaciones sanas. ¿Por qué? Por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los mandó por el mundo desnudos. O sea que no gastaban plata ahí en el shopping tratando de comprar lo que después no te entra porque se achicó. No. Pero en el momento en que pecaron, el texto dice que lo primero que vieron, se vieron a ellos y tuvieron vergüenza el uno del otro y tuvieron temor. Génesis 3:7 dice, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nadie les había enseñado. No estaba allí utilísima en esa época para explicar. Eligieron las hojas de higuera por el tamaño, supongo, no sé, nunca sé cómo cosieron eso. Se hicieron un taparrabo, eso es lo que hicieron. ¿Por qué? Se daban cuenta, estaban desnudos. Y los hombres y las mujeres desde ese día se comenzaron a cubrir. Pero no estoy hablando de la ropa para cubrirnos el cuerpo, estoy hablando de nos comenzamos a cubrir emocionalmente. Nos escondemos los unos de los otros. No deseamos que nadie se acerque demasiado. Algunos se cubren haciendo chistes. Uno se acerca ahí y se hace un chiste, pero bueno, qué lindo, ¿no? Saber contar buenos chistes. Pero hay gente que se cubre, pone una máscara, pone una barrera, con una conversación superficial. No quiero que me invadas mi zona de intimidad. Otros con el trabajo. Vivimos aparentando lo que no somos. Nos cuesta mucho. El pecado nos ha llevado a vivir una vida falsa, con doblez. Nos cuesta mucho abrirnos y decir, bueno, este soy yo. Aún esto sucede dentro de los matrimonios. Un chico le preguntó al padre, no, en realidad no le preguntó, le dijo, ¿vos sabés, papá, que en África el novio no conoce a la novia hasta el día que se casa? El padre lo miró y dice, eso sucede en todos los continentes. Otro le dijo, papá, dice, ¿cuánto costó el matrimonio? Y el padre dice, no sé, todavía lo estoy pagando. ¿Cuál es tu máscara? ¿Cómo te presentan? Miren, le voy a decir la verdad. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, no mostramos aquí lo que realmente somos. Nos vivimos escondiendo. ¿Por qué? Cuando Adán pecó, no preguntó dónde está Dios. La primera pregunta que hay en la Biblia es exactamente la contraria. Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, tuve miedo y me escondí. Esto es lo que produce el pecado en nuestras relaciones: vergüenza y temor. Y la tercera cosa que produce el pecado es que vos no te haces cargo de tu pecado y le echás la culpa a otro. No voy a hablar de los empresarios, ni voy a hablar ahora de la sinarquía internacional, época de Perón, ¿no es cierto? Se decía, la culpa la tiene la sinarquía internacional. No. ¿Qué hizo Adán?
la razón de mis problemas, Dios, es la mujer que vos me diste. Es decir, ¿la culpa de quién era? De Dios. Y estamos todos a la defensiva y echando la culpa a los demás y teniéndonos vergüenza y temor los unos a los otros. Esto es resultado del pecado. Y quizá, y este es el último punto de este título, es la oscuridad espiritual. El pecado produce un vacío en el corazón del hombre que nada lo puede llenar. Y la gente intenta llenar ese vacío, esa sensación de falta, de que algo no se tiene, no sabe qué. Lo hace con sexo, con popularidad, con hobbies, con deportes, con trabajo, con entretenimiento, pero nada puede llenar ese vacío. San Agustín dijo: nos has creado para ti y el corazón del hombre no descansa hasta que encuentre ese descanso en ti. Y la gente anda por el mundo en total oscuridad, por propia voluntad, Le hablas de Dios, no quiere saber nada. Le hablas de su necesidad espiritual, no tengo ninguna. Le hablas de sus problemas, no es para mí. ¿Cómo es que no entiende? ¿Cómo es que no acepta? Si lo que Dios está trayendo es un regalo. No te viene a pedir nada, te viene a dar un regalo. Es el regalo del perdón, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Ya no quiero. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense qué interesante. El rechazar a Dios va endureciendo el corazón de tal manera que la persona tiene el entendimiento entenebrecido. Es decir, no puede entender, no puede entender. Y no puede entender lo que es la vida de Dios, pues ajeno, no le entra en la cabeza. Porque hay ignorancia. ¿Y por qué? Es porque hay dureza en el corazón. Y Dios lo único que te pide, si hay alguien que está en esta situación de alejamiento de Dios, es que aceptes tu necesidad y le digas: Señor, no entiendo bien, no agarro todo, no lo puedo explicar, pero siento que vos me estás hablando a mí y que me estás buscando a mí. La gran pregunta, y paso al título número 3, ¿por qué Dios no termina con esta situación? Primero, porque le sigue dando oportunidad a las personas para que puedan elegir. En Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Gracias que el Señor esperó hasta el siglo XX. ¿Qué pasa si hubiera venido el Señor antes de que nosotros le hubiéramos entregado nuestra vida? Estaríamos perdidos. Gracias, Señor, que esperaste, porque tuve la oportunidad de elegirte, decirte: Señor, te necesito, Señor, sálvame. Y Dios extiende este periodo de gracia, no porque es indiferente a la maldad y a la injusticia, sino porque es por amor. Está esperando que la gente vuelva a Él. Y deja todo este tiempo para que podamos entender que necesitamos un Salvador, alguien que nos rescate del pozo en el que estamos caídos,
alguien que salga al cruce de nuestras vidas sin sentido, sin propósito, y nos diga: vine para darte una vida abundante, vine para que seas feliz de verdad. Y en tercer lugar, espera para poder mostrar su gracia, su amor, su regalo. La gracia es el regalo de Dios. Segunda Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Que Él va a venir a terminar con este estado, con esta situación, con este mundo caído. Hay una promesa de Dios, que la creación gime para que esa promesa se cumpla. Y hoy por hoy el mundo está buscando un Salvador, alguien que detenga esta situación. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Te estás tardando mucho, Señor. Sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? No queriendo que ninguno perezca. ¿Ustedes creen que Dios quiere que alguien se pierda? Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie, sino que todas las personas se arrepientan. Él es paciente, paciente. No presumas de que vas a poder responderle a Dios cuando vos querés, no presumas. En primer lugar, si vos postergar la decisión de recibir a Cristo, lo primero que pasa es que de escuchar, se endurece el corazón. En segundo lugar, en algunos casos el Señor le da a las personas muchas oportunidades que las personas rechazan. Esto es difícil de decirlo, pero la Biblia me da autoridad para decirlo. En algún momento dice: a este ya no le voy a dar ninguna oportunidad más. Me rechazó demasiadas veces. Porque hay algunos que dicen: no, está todo bien, 5 minutos antes de morirme me voy a convertir. Así que vivo toda mi vida como a mí me gusta, arreglo los papeles 5 minutos antes. ¿Y cuándo sabés que te vas a morir? Una de las cosas que me impresionó muchísimo cuando yo era chico es que iba al campamento Lapen, a ese campamento que les dije que mi mamá decía que para que fuera bueno tendría que ir por lo menos cada 3 meses. La santidad me duraba 3 meses a mí. Pero un año, uno de esos muchachos, ya era adolescente, era rebelde y siempre se oraba por él para que deponga su actitud de rebeldía y acepte al Señor Jesús. Él la sabía todo, cantaba, venía a los campamentos, pero él era consciente de que no era creyente. Y yo creo, no lo hablé con él, ¿no? Especulaba con la posibilidad que cuando llegue el momento, cuando ya viví toda la vida, cuando ya hice todo lo que quise, ahí me iba a convertir y así estamos bien con Dios y con el otro. Llegamos al próximo año al campamento y esto es lo que más me impresionó. No estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, no estaba. Y la señorita Krieger me dijo: ¿saben qué pasó? Iba con su papá en la moto y un camión los atropelló y murieron los dos. Era un chico, como yo. Le decía el otro día a alguien que vino a hablar conmigo: vos podés ser el mejor conductor del mundo y viene un loco con un camión a contramano y te lleva puesto y se termina la vida. No presumas. Hoy es el día de salvación. Así que Dios espera. ¿Por qué? No quiere que nadie muera eternamente.
sino que todos se arrepientan. Y por último, el último título, ¿cómo respondemos a esto? En primer lugar, hermanos, debemos disfrutar la gracia de Dios cada día en nuestra vida. Señor, el mundo está mal, el mundo se cae a pedazos, esta sociedad es injusta, pero yo no dependo de las circunstancias, dependo de tu gracia. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Disfrutar la gracia de Dios. Dios no nos pide nada a cambio, simplemente nos da su perdón. En segundo lugar, recordar que estamos de paso. Un poco el párrafo que inserté con esta historia de este chico del campamento. No somos ciudadanos de este mundo. Había un viejo himno que decía: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Hermano, esta no es el final de tu historia, esto es solo el principio. Esta mañana vino el hermano Alberto Asteita y le preguntamos acerca de nuestra hermana Lola. Lola es la hermana que se sentaba exactamente detrás mío por años. Está en sus últimas horas. Ya toda la familia sabe que no hay regreso y el Señor la está esperando. Está bien, normal. No somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que estamos en un mundo que está mal, pero nosotros simplemente esta no es mi casa. Se cuenta la historia, me viene a la mente ahora, a mí es una de las historias que más me conmueve contar, y capaz que me pongo a llorar porque me emociona, la historia de un misionero que después de muchos años vuelve a su ciudad. La ciudad era Nueva York. Y él vuelve pensando en que iba a haber por lo menos gente esperándolo para recibirlo y decirle, en la época que los misioneros se iban al campo y volvían a los 10, 15 años, no es como ahora que todos los años vuelven, no. Y él llegó al puerto de Nueva York con sus baúles, bajó y no había nadie. Para hacer más cruento el momento, en ese mismo barco volvían los atletas que habían estado en las Olimpiadas en Francia y bajaban del mismo barco y la gente, los fotógrafos, la banda, la orquesta, las autoridades, la alfombra roja recibiendo a estos atletas que habían participado en esa Olimpiada de principio de siglo. Y el misionero sentado con su familia solo se pone a llorar y dice: pensar que llegué a mi casa y nadie me vino a recibir. Y escuché una voz que le dijo: ¿quién te dijo que llegaste a casa? Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Estamos de paso. Tenemos destino de eternidad. ¿Amén, hermano? En tercer lugar, tenemos que rechazar las soluciones de los hombres que quieren arreglar este mundo
partir del pecado. Es decir, ¿qué va a pasar si el pecado arruinó todo? Las soluciones de pecado lo van a terminar empeorando y no mejorando. El gran error es querer solucionar el problema sin Dios. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Primer mal, Dios no me interesa nada de Dios. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, no solamente dejaron al que es la fuente de la vida, sino que decían: nosotros vamos a autosatisfacernos, somos tan inteligentes, tan capaces, que podemos vivir prescindiendo de Dios. Y el profeta dice: hicieron cisternas que están rotas. En aquella época, y donde vivía el profeta Jeremías, las zonas eran muy desérticas. Bueno, el día de hoy es igual. Y usted dice: no hay nada de agua. Hay agua. Sorprendentemente hay agua. Cada tanto llueve. El tema es cómo retener esa agua, porque el agua llueve, corre y desaparece en menos de una hora. Una de las cosas más interesantes cuando uno viaja a Israel es ver el ingenio de Herodes, el grande, el perverso, cómo construyó palacios en las alturas, y el agua que venía la encaminaba a estas cisternas. Porque imagínense que tenemos una cisterna, se llena de agua, pero como está rajada, el agua se va. Y el profeta dice: el ser humano es así, hace cisternas, miren lo que puede hacer, y quiere acumular, pero el agua se escapa porque las cisternas están rotas. No se puede vivir prescindiendo de Dios. Bueno, no se puede, sí se puede. El hombre vive sin Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso la sociedad está como está. Por eso el ser humano está como está. Y por último, con esto cierro el mensaje: alcanzar a otros con el amor de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, animo a todos aquellos que quieran participar en política, que lo hagan, no representando a la iglesia ni a ninguna iglesia, pero es un buen lugar en donde la sociedad necesita gente cristiana que participe. Animo a todos a que participen a solucionar los problemas de injusticia y de inequidad, trabajando en ONGs o en cualquier entidad que ayude al otro. Pero la tarea más importante que debemos y que podemos hacer es alcanzar a otros con el amor de Dios. Filipenses 2:15 dice: en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. El pastor, no sé predicar, no, si no se te pide que prediques, se te pide que tengas un buen comportamiento, una vida que brille. ¿Brilla tu vida? ¿La gente se acerca a tu luz? ¿Sos tan diferente al resto que la gente que se burla y que te critica, el día que tienen una prueba saben dónde pueden ir a buscar ayuda? Porque brillás, porque sos diferente, porque en este mundo de tinieblas, de gente malvada, vivís la vida que Dios quiere que vos vivas. Amén. Tratado de contestar esta pregunta: ¿por qué o cómo llegó el mundo a esta situación? Como resultado del pecado, las consecuencias, por qué Dios espera y no vuelve, y por último, lo que nosotros debemos hacer. Así que vamos a orar y después nos vamos a juntar con alguna persona, o uno o dos que esté alrededor nuestro, y nos vamos a desafiar en estos
4 puntos de lo que tenemos que hacer: recibir la gracia de Dios, recordarnos el uno al otro que estamos de paso, rechazar las soluciones del mundo y animarnos unos a otros a brillar en el sitio donde estemos. Inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios. Padre, te damos gracias porque al dar este mensaje y reflexionar acerca de por qué el mundo llegó a esta situación, por un lado vemos que el origen de todo es el pecado, pero por otro lado vemos tu amor, tu paciencia, esperando que los seres humanos se den cuenta de su necesidad, te busquen a ti como Salvador. Y nos pones a nosotros, Señor, en este mundo, no nos sacás de este mundo, nos pones en este mundo para que brillemos. Y yo te pido, Señor, que esta iglesia brille en este barrio, como resultado de que cada miembro de esta iglesia vive una vida diferente, una vida consagrada, una vida haciendo tu voluntad. Confesamos con vergüenza, Señor, que muchas veces sucumbimos ante la presión de la sociedad, del mundo, de la cultura que nos rodea. Y creemos lo que la gente cree, que podemos ser felices, vivir vidas plenas sin tenerte a vos en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Volvemos a ti en esta noche y decimos, Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, los que son obreros, los que son empresarios, los que son estudiantes, las hermanas que son amas de casa, los que viajan en colectivo como los que tienen auto, los que tienen para comer como los que no tienen para comer. Que cualquiera sea nuestra circunstancia, podamos brillar en este mundo de maldad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Entendió lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a poner de pie, vamos a buscar a personas que no conozcamos y oremos los unos por los otros, diciendo, hermano, Dios espera que brilles, voy a orar para que la pila no se te acabe. Amén. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena semana.